Pues buenos días y bueno, antes de que iniciemos con el estudio, porque siempre vamos directamente al estudio, pues vamos a presentarles a Rudy, que nos acompaña. Él es misionero, es hijo de la hermana Leticia. Denle la bienvenida porque pues él cada año viene a dar su vuelta a ver a su mamá y él está sirviendo en una iglesia en Guatemala. Y pues algo que es importante que debemos hacer siempre es orar por los misioneros. Así que vamos a orar por Rudy porque pues él está, pasa Rudy por acá, vamos a orar por él porque él está sirviendo en un lugar pues totalmente desconocido para él, desconocido para él y pues ya lleva bastantes años allá, ya prácticamente pertenece allá, yo creo. Ya tiene familia allá, la familia en Cristo la tenemos en todos lados, pero ya lo acogieron allá, ya forma parte de esa familia de allá, igual que familia nuestra. Pues vamos a cerrar sus ojos y a orar por él. Señor, te damos gracias por la vida de Rudy, Señor. Te pedimos, Señor, que siempre lo llenes de tu Espíritu Santo, siempre lo instruyas, siempre, Señor, que él ponga siempre tu señorío, Señor, por delante de él, Señor. Que sea siempre tu voluntad la que haga, Señor, que siempre esté pensando y actuando por ti, Señor, siguiendo tus pisadas, caminando contigo, Señor, siendo ese discípulo diligente, Señor. Sabemos, Señor, que tú lo has llamado, hemos visto su llamado, Señor, y queremos que, Señor, tú lo guardes, lo cuides, lo protejas de cualquier ataque del enemigo, de cualquier daño que pueda pasar, Señor. Siempre cúbrelo, Señor, siempre cuídalo, Señor, pero lo más importante, Señor, que nunca se quite ese respaldo tuyo, ese amor tuyo sobre él. Sabemos que nada nos puede separar de tu amor, Señor, pero lo pedimos, Señor,
lo creemos, Señor, y queremos que Él sea usado grandemente por Ti, Señor, que sea de bendición y canal de bendición para mucha gente, Señor. Pues joven lo has llamado, Señor, y tiene una vida por delante para servirte, para glorificar Tu nombre como Tú lo hiciste cuando viniste en esta tierra, Señor. Gracias por su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a sentarnos, abran sus Biblias. Nos quedamos en Mateo 16. Mateo 16. Hoy vamos a ver del versículo 16, del versículo 13 al 20. Capítulo 16 del 13 al 20. Ahí nos quedamos la semana pasada. El tema de hoy, el Señor Jesús enseña que Él es la base o el cimiento de la iglesia. Vamos a ver de nuevo al Señor Jesús partir a esos lugares pues nuevos, ¿no? Porque Él siempre buscaba otros lugares, a veces regresaba al mismo, ¿no? Pero vamos a ver partir a esos lugares donde Él tenía siempre citas divinas, ¿no? Vamos a ver su recorrido, llevando sanidades, llevando las buenas nuevas que es el Evangelio, la oportunidad de la salvación. Y también vamos a ver que Él seguía buscando esa oportunidad, ¿para qué? Para descansar el cuerpo. Recuerden que estaba exhausto de tantos recorridos, ir de ciudad en ciudad, aldea en aldea, pero no solo buscaba también ese descanso, sino que buscaba ese tiempo para estar con ellos, con sus discípulos, con esos 12 discípulos. ¿Para qué? Para darles instrucciones, porque pues Él ya sabía que estaba cerca el tiempo, ese momento donde Él iba a hacer esa obra más grande, esa obra de amor tan grande e impactante, de veras, digo, no de la tierra, sino del universo. ¿Sí? Él iba a dar su vida por nosotros en esa cruz. Entonces Él tenía ya ese tiempo medido y quería ese espacio, ¿para qué? Para dar instrucciones a estos discípulos, para que ellos pudieran, después de su partida, continuar con esa gran comisión, ¿no? También veremos que se dirige a otra región, que esa región era muy idólatra, estaba la idolatría a la orden del día. Así que vamos a abrir nuestra Biblia y a poner nuestros ojos en la lectura. ¿Recuerden? Tenemos que seguir la lectura. Dice Mateo 16, 13, vamos a empezar con nuestro texto. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y otros dicen que son algunos de los profetas, ¿no? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Y es un tema un poquito controversial, ¿no? Pero vamos a desmenuzarlo y vamos a ver el Señor qué nos quiere decir hoy. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, obviamente, que nos ilumine, porque esto ya es una revelación. La palabra es una revelación y necesitamos luz para ver cosas que a veces no vemos. Necesitamos del Espíritu Santo para que Él nos dé esa luz y podamos ver y entender verdaderamente lo que Él quiso que aprendiéramos, ¿no? Entonces vemos que el Señor Jesús y sus discípulos llegaron a una región nueva, una ciudad nueva, que estaba situada más o menos a unos 104 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Este lugar, Cesarea de Filipo, fue construida por Herodes el Grande, y fue en honor a Augusto César. Un poquito de historia para que podamos entender más o menos lo que es el contexto, ¿no? Herodes construyó este lugar en un sitio llamado la Torre de Estratón. Esta persona realmente
construyó en honor al emperador Tiberio, y la diferenció de Cesarea. Hay una Cesarea que está allá por el mar Mediterráneo, poniéndole Cesarea de Filipo. ¿Okay? Los habitantes de ese lugar adoraban a muchos dioses, eran dioses griegos, dioses asirios, pero principalmente se enfocaban en un dios que le llamaban el dios Pan. Este dios Pan era el dios del miedo, por eso le usaron la palabra pánico, de ahí salió la palabra pánico, pero principalmente se enfocaban porque eran como que obligados en una imagen que habían construido del César, ¿no? Era una imagen grande en un templo totalmente ostentoso, un templo así enorme y muy bonito, de mármol, y prácticamente pues tenían la obligación de adorar a este ídolo, ¿no? Así que vemos un lugar que estaba totalmente lleno de idolatría, pero también podemos ver que en este lugar fue testigo de muchas historias bíblicas del Evangelio. Por ejemplo, podemos ver que en Hechos 8, solo apunta, solo apunta, Hechos 8 nos muestra que Felipe, ese Felipe que fue llevado al desierto, ¿para qué? Para que le predicara al eunuco etíope, ¿se acuerdan? ¿Sí? Donde le predicó las buenas nuevas, donde lo bautiza y luego es arrebatado, ¿sí? Es llevado, guiado a Cesarea, y en ese lugar él también vive. De hecho Hechos 21 nos muestra que él vivía en ese lugar y recibe a otras personas, ¿no? Apunten Hechos 8, Hechos 21 para que lo tengan pues ya para estudiar en sus casas. En Hechos 9 podemos ver cómo Pablo, recién convertido, obviamente la gente no creía en él, y los griegos, perdón, los judíos que hablaban griego querían como que matarlo. Entonces Pablo huye para Tarso, pero se refugia en este lugar de Cesarea. Entonces vemos muchos hechos, tanto como como el de Pedro, que fue llevado, prácticamente fue ordenado por el Espíritu Santo para que le compartiera a este centurión llamado, ¿cómo se llamaba? El centurión al que le habló Pedro le dijo que Cornelio. Le habla a Cornelio, y obviamente fue ordenado por el Espíritu Santo, y él le lleva las buenas nuevas, porque Cornelio era un hombre que realmente fue justo, o sea, que daba, era dadivoso, que daba limosna, que daba a las personas, que buscaba de Dios, pero pues obviamente este Cornelio no conocía a Cristo, y el Espíritu Santo le dice a Pedro: ve y háblale a este centurión, y se convierte tanto el centurión como la familia, como su casa, ¿no? También vemos que en ese mismo lugar vemos que Cesarea de Filipo fue llena de muchos actos del Evangelio. Podemos nombrar muchos más, pero no nos vamos a enfocar en ello. Pero en ese lugar, llegando, el Señor les hace una pregunta y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Que es lo que estamos viendo ahorita. El Señor Jesús sabía que el tiempo de la cruz ya estaba por llegar, que se acercaba, y debido a la cercanía de este evento, que dijimos que es lo más hermoso que ha pasado, lo más grande en el universo, pues obviamente él tenía que hacerles ver que deberían conocer bien a su Señor, ¿no? En el último año del ministerio buscaba él siempre el estar aparte, lejos de las multitudes, para que pudiera hablar con ellos, porque pues de ellos iba a depender continuar el Evangelio, que es lo que vemos que hasta ahorita ha continuado hasta nosotros. Entonces él tenía que hacerles esta pregunta para que ellos pudieran entender y para que pudieran conocer verdaderamente quién era realmente él, ¿no? Los lleva a meditar, o los lleva a ver si realmente lo conocían, porque si se acuerdan un poquitito antes, aún tenían dudas, aún no creían en él, aún veían que habían visto que había dado de comer a más de 5,000 personas, y cuando se presentan a los 4,000 como que tenían sus dudas, y todavía así después también tenían sus dudas. Entonces el Señor los lleva a esta pregunta y les dice, o sea, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Era un punto clave que los discípulos reconocieran quién era realmente, ¿no? Porque si no, ¿cómo ellos iban a llevar este ministerio, a continuar este ministerio? Y ellos decían, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos dicen que es alguno de los profetas, ¿no? Entonces podemos observar que la gente tenía diferentes opiniones, ¿no? No sabían realmente, no tenían un conocimiento verdadero de quién era el Señor.
Entonces, muy aparte de los fariseos, muy aparte de los saduceos que también tenían otro concepto, la gente no conocía muy bien quién era el Señor. Por ejemplo, si vamos un poquito más atrás en Mateo 14, solo apunta la cita. En Mateo 14, Herodes había creído que el Señor era ¿quién? Juan el Bautista. O sea, no lo conocía, y no solo Herodes, sino también la gente no sabía realmente quién era y pensaban que era Juan el Bautista. Tenía la idea, porque Herodes dice que había escuchado milagros, que había escuchado sanidades, y que obviamente se había corrido su fama, y pensó que era Juan el Bautista que había resucitado. ¿Okay? Entonces, no sabían que el Señor Jesús, tanto Herodes como la gente no sabían que el Señor Jesús y Juan el Bautista habían estado ministrando al mismo tiempo. O sea, estuvieron en la misma época, estuvieron hablando en la misma época. No conocían al Señor. Otros, al contrario, creían que era Elías. ¿Por qué? Porque en Malaquías, también puedes apuntarlo, Malaquías capítulo 4, estaba la profecía de que iba a venir. Y otros creían que era alguno de los profetas que había resucitado. Pero todas estas interpretaciones, todas estas opiniones eran erróneas. ¿Por qué? Porque no identificaban verdaderamente al Señor Jesús como el Mesías. No lo identificaban como el único Señor y Salvador. No lo identificaban como el Hijo de Dios. Entonces, hoy día podemos ver que muchas personas tienen conceptos distorsionados en cuanto a la persona del Señor Jesús. Por ejemplo, se afirma que el Señor Jesús solo es un ser creado, solo es un profeta. Ellos piensan o sea, niegan que es Dios, y otros no creen en la Trinidad, creen que solo es Jesús. Otros dicen que Jesús es hermano de Satanás. Sí, no sé si lo han escuchado, pero que podemos llegar a ser como él. Otros colocan al Señor Jesús en segundo lugar, exaltando otros dioses, como diciendo que hay otro corredentor, que hay otro mediador o mediadora. Entonces, así como esto, pues obviamente mucha gente distorsiona cuanto a la persona de Jesús. Muchos niegan la existencia, la encarnación de su persona. Muchos dicen que era solo hombre y que no era 100% Dios y 100% hombre. Así que muchos niegan al Jesús como el Mesías, como ese Mesías que estaban esperando. Hay muchas opiniones de acuerdo a quién es el Señor Jesús, ¿no? Y de acuerdo a todas estas opiniones, nos podemos dar cuenta que muchas personas en verdad no lo conocen, en verdad no han tenido una relación con Dios. Y para eso estamos nosotros, para llevarlos, ser ese canal de bendición para que ellos puedan conocer al Señor. Algo así como que les presento, como hicimos ahorita, les presento a Rudy, misionero. Nosotros tenemos que presentar al Señor Jesús a muchas personas porque no lo conocen. Ese Jesús del que tú me hablas, yo no lo conocía. Yo conocí un Jesús diferente. Es importante porque vemos que ha sido cientos y cientos de años que se ha tergiversado esto y aún sigue, Entonces vemos el tremendo error. Por eso depende que nosotros llevemos esa palabra para que esa salvación de otras almas pueda darse. No es que sea por nosotros que va a ser, sino que el Señor nos ha encargado a nosotros llevar las buenas nuevas, llevar esa gran comisión. Entonces, vemos que es un tremendo error muy grande que está habiendo en todas estas generaciones tras generaciones. El Señor Jesús obviamente quería llevar a los discípulos a que estén seguros de que en ellos no iba a haber la menor duda de quién era Él, para que puedan realmente presentarlo a otras personas. Y Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? ¿Quiénes piensan que soy yo? Entonces inmediatamente contesta Pedro de una manera así rápida, haciendo una de las poderosas declaraciones, las más grandes que puedan haber, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algo hermoso, porque pues aquí dice que no se lo reveló la razón, el raciocinio, sino que fue el Padre que se lo reveló, ¿no? Entonces vemos que Pedro contesta y da dos afirmaciones. Vamos a verla. La primera afirmación que encontramos es que Él es el Cristo. Dice: tú eres el Cristo. Cristo significa ungido. Y esto lo podemos ver en griego. En griego significa, de hecho se pronuncia Christos, que significa ungido. Entonces vemos también en el hebreo
que también significa también ungido, y su traducción en hebreo es Mesías, que se traduce como la palabra Mashiach. Entonces vemos que tanto en griego como en hebreo significa ungido de Dios, o sea que era una persona que estaba ungido en aceite, pero con la unción del Espíritu Santo. Entonces, el término Mesías se usa con referencia en aquella profecía que donde estaba David en 2 Samuel 7, si pueden apuntarlo, 2 Samuel 7, se menciona como referencia de aquel descendiente que venía de David, que había de levantarse para reinar. Entonces estamos viendo algo tan poderoso y tan glorioso revelado a través de Pedro. Y eso es lo que pasa en nosotros. Cuando nosotros escuchamos la palabra, porque viene por el oír la palabra la fe, y vemos que realmente Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, nuestro Salvador, es algo tan hermoso, tan grande, que uno dobla rodillas como lo hizo Isaías. Dice que cayó como muerto cuando se le reveló prácticamente la gloria de Dios, sus faldas, decía. Algo tan hermoso. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Pedro, y eso es lo que pasa en cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo. ¿Okay? Entonces vemos que Isaías también nos dice que este ungido de Dios, este Mesías, iba a traer la paz a este mundo, y esta parte lo podemos ver en Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 y 7, donde dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, los dilatados imperios y la paz no tendrán límite. Entonces vemos que Él traerá una paz a este mundo, reinará sobre él. En otro pasaje podemos ver la misión de este Mesías. Él vino a ¿qué? ¿Qué es Mesías? Salvador. Vino a salvarnos, a darnos esas buenas nuevas, a darnos las buenas noticias de que la luz estaba con nosotros. Y eso lo podemos ver en Isaías 61, porque Él después llega a Nazaret. Llega a Nazaret en Lucas 4, después de haber sido tentado por el diablo en el desierto, ¿se acuerdan? Empieza su ministerio y llega a Nazaret. Y llega a una sinagoga de Nazaret, y él anuncia este pasaje de Isaías 61, donde él dice que, vamos a leerlo, dice, Lucas 4, 16, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro de los profetas Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. El ungido, el Mesías, ¿ok? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Entonces vemos verdaderamente algo glorioso. ¿Por qué? Porque el Mesías estaba frente a nosotros. Tristemente, conocemos la historia, muchos no le reconocieron como el Mesías, muchos no lo reconocieron como el Hijo de Dios, lo rechazaron. Pero ese mismo día que de nuestro texto, Pedro, ¿qué hizo? Había comprendido, pero no por su razón humana, sino porque el Padre se lo hizo entender. Comprendió Pedro que Jesús, el Señor Jesús, era más que un profeta, era más que un maestro, era el esperado Mesías, el Cristo. Algo hermoso, y algo hermoso que ustedes ya experimentaron, y que nosotros tenemos que contagiar a otras personas. Entonces dice, la segunda afirmación de Pedro declara que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios viviente. Y cabe mencionar que Dios viviente, Dios vivo, Dios no está muerto. Hasta en las películas lo dicen, en las canciones lo dicen, Dios no está muerto, el Hijo del Dios viviente. Y esta declaración de que Jesús es el Hijo de Dios es de mucha importancia, porque nos dice que el Señor Jesús no es solo hombre, no es solo un ser humano, sino que es 100% hombre, 100% Dios.
Y mucha gente obviamente tergiversa esto y no lo cree. Pero las Escrituras lo han revelado. La palabra de Dios es la revelación de los misterios de Dios. Dice Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, ¿qué está pasando? Acá estamos leyendo, pero nos hace falta nada más que el Espíritu Santo nos dé la luz para que nos abra el entendimiento y podamos comprender que Él es Dios. Que Él es el Hijo de Dios, pero que Él es Dios. Porque explicar la naturaleza de Cristo ha sido muy difícil durante muchos años. Siempre se ha malinterpretado. Pero el apóstol Pablo nos enseña que Dios prácticamente vino a este mundo y vino para salvarnos. Y dice que no se aferró a ser igual a Dios. Y podemos verlo en Filipenses 2, 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual en forma de Dios, dice que no estimó el ser igual a Dios. No se aferró, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, o sea, 100% hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y vemos la afirmación del apóstol Pablo que nos muestra que Jesús es Dios y también 100% hombre. Y el mismo apóstol Juan dijo que Él fue hecho hombre, dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el Señor Jesús, ¿quién es? Es Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo, ese Mesías que vino a salvarnos de una condenación eterna. Y se hizo hombre, pero fue sin pecado, fue concebido porque no nació con una unión normal entre hombre y mujer, sino nació por obra divina del Espíritu Santo. Lucas 1, puedes apuntar el 26 al 35, nos habla de esa visitación del ángel, donde llegó a Nazaret y ahí había una virgen que ya estaba desposada, o sea que ya tenía un compromiso con José, pero que aún no habían tenido una relación, que aún no se habían conocido. ¿Okay? Entonces, se le presenta al ángel y le dice, bendita tú entre las mujeres. Pero cuando ella dice que lo vio, que se turbó, y decía, ¿qué saludo es este? ¿Qué está pasando? Entonces el ángel le dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y has hallado gracia delante de Dios, se ha pasado con Moisés, ha pasado con Abraham, ha pasado con muchos, halló gracia. No quiere decir que ella la iban a nombrar como Dios, ¿no? Sino que estaba hallando gracia y le decía que iba a concebir en su vientre y que iba a dar a un hijo con el nombre de Jesús. Y este será ¿qué? Grande, será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea, estamos viendo realmente todo lo que estaba proféticamente escrito se estaba dando. Entonces, de esta forma vemos que el Señor Jesús era un hombre perfecto, un hombre de veras sin mancha, sin pecado, completamente santo. Por otro lado vemos que Él es Dios, porque Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús 100% hombre, 100% Dios, ambas naturalezas estaban representadas en su ser como una sola sustancia. Es importante que lo tengamos en cuenta, que lo aprendamos, porque todo esto es necesario que el hombre vea realmente urgentemente conocer a Cristo, conocer quién es Jesús, porque a veces ni nosotros sabemos explicarlo. Así que es importante conocer bien todo esto para que podamos darlo a conocer y puedan conocer al Señor Jesús como ese Mesías prometido, como el Cristo que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados y a darnos la esperanza de vida eterna. Entonces, por otro lado, es importante reconocer que Él es el único y verdadero Dios al que debemos rendir nuestras vidas
si el hombre no reconoce esto, jamás va a ser salvo, jamás va a ser perdonado de sus pecados. Entonces vemos aquí como Pedro estaba realmente reconociendo esto y le decía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había comprendido. Entonces tenemos que realmente comprenderlo de corazón, como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo comprendió y le salieron esas palabras del fondo del corazón. Recuerden que en ese momento Dios se las puso, y dice que Dios pone el querer como el hacer de su buena voluntad, ¿no? Entonces termina Pedro de declarar estas palabras, que el Señor Jesús era el Cristo, que el Hijo del Dios viviente, ¿se acuerdan? Entonces tenemos que resaltar que es un Dios vivo. Dijimos que es un Dios vivo, un Dios de vivos, ¿sí? Y vemos que el Señor Jesús lo llama: bienaventurado eres, Pedro, porque lo dijo Pedro, obviamente no de su raciocinio, no vino de él, sino que fue una revelación del Padre, ¿no? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no vino de tu razón, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces muy a menudo pensamos que Dios debe hablarnos de una manera extraña, una manera sobrenatural, y confundimos, y a veces hasta pensamos que nos habla a través de sueños o a través de muchas cosas, y no dudo que el Señor pueda hablarte a través de sueños, pero aquí vemos que Pedro fue de alguna manera natural, sin darse cuenta, porque no se dio cuenta que el Padre puso el pensamiento, o sea, esa declaración en su corazón, y vemos que se lo reveló, ¿sí? Y el Señor nos revela a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Entonces no caigamos en el error como los fariseos y los saduceos de esa época, que pedían señales. Muchos piden señales, ¿no? Recordemos que el Señor Jesús le dijo claramente a estos saduceos y fariseos: generación mala y adúltera. No caigamos en el error de ser esa generación mala y adúltera, hipócritas, ¿sí? Que aparentemos ser algo que no somos. El Señor Jesús, recuerden, Él va obviamente a mostrarnos al grado de poner el querer como el hacer de su buena voluntad, y viene de una inspiración divina, ¿no? Ahora, al decirle a Pedro bienaventurado, todos los que hemos conocido a Cristo, todos los que hemos tenido un encuentro con el Señor, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque Dios nos ha revelado que Jesús es el Salvador, que necesitamos urgentemente de Él, ¿no? A través de estas verdades espirituales, pues podemos nosotros darnos cuenta que Pedro estaba pasando por una especie de lo que nosotros ya hemos pasado, como dije hace rato, de tener ese encuentro con Dios, y ese encuentro lo vimos también con Pablo. Por ejemplo, Pablo, cuando tuvo su encuentro con el Señor, vemos la evidencia de que realmente ya eres un hijo de Dios. O sea, me voy a salir un poquito del tema porque es importante mencionarlo. A veces mucha gente se llama o dice ser cristiano porque va a la iglesia, o porque lee su Biblia, o porque participa en actividades, pero tiene que haber una evidencia porque tuviste un encuentro con un Dios grande. Y lo voy a volver a repetir: cuando un bolchito se estrella con un tren, obviamente se ve la evidencia de que tuvo un encuentro con algo grande. Entonces debe de haber la evidencia de que tuviste un encuentro con un Dios que es grande, ¿sí? Grande, inmensamente grande, no hay límites. Es un Dios que nada es imposible para Él, ¿sí? Entonces volvemos al tema. El Señor Jesús le hace una afirmación que ha sido tergiversada por no tener la revelación y la iluminación divina de la palabra. Le dice: yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Okay, esta afirmación ha sido también mal interpretada. Él no quiso decir que Pedro quedaría como el fundamento o como el cimiento de la iglesia. Hay que tener cuidado, porque eso es lo que se ha dado a conocer, ¿sí? Que Pedro es el fundamento, que Pedro es el cimiento. Aquí lo que quiso decir el Señor es que Pedro es una piedra más encima de las primeras, se puede decir la primera piedra encima del cimiento de muchas más. ¿Entienden? Decir que Pedro es el cimiento, el fundamento, es un fundamento débil, porque Pablo afirmó que no hay otro fundamento para la iglesia que Cristo. Y debemos apuntarlo. 1 Corintios 3:11 claramente nos dice, 1 Corintios 3:11,
Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro. Decir que Pedro es algo falso, es débil, se va a venir para abajo. Mismo Pedro afirma en 1 de Pedro 2, del 7 al 8, dice Pedro, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Entonces vemos que Pedro está afirmando que Cristo es ese fundamento, ese cimiento, y que no Él es. Aquí Pedro mismo está dando testimonio de que no soy yo, es Cristo. Él es la piedra angular, el fundamento de la iglesia. Ahora, entonces, ¿por qué este significado? ¿Qué significado tendrá esto de las palabras de Cristo, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, vamos a explicar un poquitito. El nombre de Pedro significa Petros, en griego, ¿okay? Y significa una piedra o una roca pequeña. Eso es muy importante porque a veces solo interpretamos creyendo ver algo, pero no nos vamos a veces a diccionarios donde nos puede dar una explicación más amplia. Entonces Pedro es Petros en griego y significa una piedra, una roca pequeña, como diciendo, tú eres una pieza, ¿sí? Pero no del cimiento, sino de lo que va arriba del cimiento, ¿sí? Entonces una piedra, o sea, es una parte importante en la fe como los demás. Pero a ti te voy a poner para que tú inicies, ¿okay? Siempre tiene que haber alguien que el Señor le da como para que tú sigues, mira, sigue esto. Y de hecho, Él fortaleció la fe de los demás discípulos. Y cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se refiere a una roca mucho más grande, algo así como una montaña de roca, algo muy grande, muy enorme. Entonces vemos que Pedro describe que somos rocas vivientes, pero que Jesús es la piedra angular. Podríamos decir que Pedro fue el primer creyente y que él era la primera roca entre muchas rocas que fueron puestas encima del cimiento que es Cristo Jesús. Se puede mencionar de esa manera. Ahora, el Señor Jesús, aquí vemos que también está ofreciendo una promesa. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, es una promesa que significa que las fuerzas del mal, aún la muerte, no va a conquistar a la iglesia. Ni los planes, ni las fuerzas de Satanás, ni las fuerzas de sus ángeles caídos, de sus demonios, nunca van a imponerse, no van a sobresalir en cuanto a destruir las verdades de Dios. Es lo que está diciendo, ¿sí? En cuanto a destruir las verdades sagradas, ¿okay? Entonces es una promesa de gran valor porque la iglesia, por ejemplo, hoy día está en tiempos difíciles, está desalentada. Entonces esas palabras como que dices, wow, mira, aquí hay una promesa del Señor, el Señor cumple sus promesas, Él es Dios Todopoderoso, Él todo lo puede, y acá dice que nunca van a conquistar a la iglesia, que no van a poder, ni aun los ángeles, las potestades, van a poder con ella. No van a destruir estas verdades sagradas. ¿Okay? Entonces, vemos que aquí dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Otra cosa que está totalmente tergiversada, que ha causado daño en la vida de las personas, porque la gran mayoría se imagina a un Pedro sosteniendo las llaves del reino de Dios en el cielo, y piensan que él decide quién entra y quién no entra, así que tiene su tabulador, a ver, tú no estás en la lista, tú no entras, te vas al infierno, y tú sí entras, y esto obviamente es algo que no es así, no es así. Esta base la han popularizado, la han puesto por muchas religiones, a Pedro permitiendo quién entra y quién no entra, y eso no es correcto. No hay duda que Pedro tenía un lugar y que tenía privilegios especiales. Por ejemplo, si vemos el listado cuando mencionan a los discípulos, Pedro es el primer nombre mencionado. Si vemos que en Hechos 2 pueden apuntarlo, vemos que él fue el que fortaleció la fe de los discípulos en Pentecostés, pero también cuando él habló, se convirtieron 3,000, fueron añadidos 3,000, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que él está, de veras, tiene privilegios especiales, pero no quiere decir que él sea la piedra. Él abrió las puertas del reino no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Hablamos de Cornelio hace un rato en Hechos 10, ¿se acuerdan?
y ellos eran gentiles. ¿Okay? Entonces, la mayordomía era lo que tenía del reino Pedro. O sea, no son las llaves de la iglesia, sino del reino de los cielos. O sea, por ejemplo, la muerte, y el Hades. ¿Quién tiene las llaves? Jesús. ¿Y cómo podemos ver esto? Vamos a Apocalipsis 1:18. Pedro no es quien tiene las llaves de la muerte o de la eternidad. Aquí lo estamos viendo claramente en Apocalipsis 1:18. Allá dice que no teman, yo soy el primero y el último. Allá en el 17, en lo último, dice no teman, yo soy el primero y el último. Es 1:17, al final del 17, y luego vamos al 18. ¿Sí lo tienen? Dice no teman, yo soy ¿qué? El primero y el último. Luego dice el que vive y estuvo muerto. Eso está queriendo decir allá, vivo y estuve muerto, dice. Y he aquí que vivo, ¿por qué? Por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ¿es Pedro quien decide quién entra al cielo o quién va al Hades? No. Claramente está que Jesús es. Pedro tenía la mayordomía, si quieren llamarlo así, del reino, el iniciador de la fe, se puede decir así, el que fortaleció la fe de los discípulos. Y en la Biblia llaves indican autoridad, mayordomía, administración. Pedro usó las llaves al abrir la puerta de la fe a los judíos, pero no solo a los judíos, dijimos que también a los gentiles. Recuerden, samaritanos, gentiles. Ahora, hay que diferenciarlo. Esto es mayordomía, Pedro, no señorío. Señorío, Cristo. Mayordomía y señorío. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Otra controversia. Mucha gente enseña que todo lo que tú ordenes, o sea, creen que pueden manipular la soberanía de Dios. Creen que pueden traer a Dios a su antojo y creen que Dios es un genio que les va a conceder deseos egoístas cuando ellos chasqueen los dedos. Y eso no es lo que está diciendo. O sea, acá claramente se refiere a vivir la palabra. A no al estilo del mundo, sino al estilo de Cristo. Llevar la palabra al grado de vivirla. No solo somos oidores, sino también hacedores de la palabra. Eso es importante. Y también lo vemos en Mateo 18, donde menciona las mismas palabras, pero se están utilizando acá como para la disciplina de la iglesia. Y vemos que el poder no solo le es dado a Pedro, sino también a los discípulos. ¿Okay? Así que todos pueden tener este poder, esa autoridad, que se refiere a la disciplina de la iglesia. El poder para atar y desatar es algo que los rabís utilizaban en su tiempo cuando un rabí permitía o prohibía algo, ¿no? En este caso estamos viendo que significa que todo lo que ustedes prohíban en la tierra tiene que ser lo que ya está prohibido en el cielo, y eso es donde lo vemos en las escrituras. Todo lo que ustedes permitan en la tierra debe ser lo que ya está permitido en el cielo, y eso donde está, en las escrituras. Entonces no se refiere a que yo ato y desato en el nombre de Jesús y yo manipulo a Dios. La soberanía de Dios la voy a manipular. ¿Quién soy yo para manipular la soberanía de Dios? De hecho, hasta debo tener respeto a Dios. Debo tener temor reverente al Señor. Tenemos que tener cuidado de no caer en esos errores que realmente nos hacen tener una doctrina mala. No sana, sino mala. ¿Okay? Así que prácticamente la iglesia no le dice al cielo lo que hay que hacer. ¿Okay? Sino que obedece en la tierra lo que el cielo ordena, y esto está en la palabra de Dios. ¿Y quién es quien edifica la iglesia? Cristo, no Pedro. Y esto lo puedes apuntar, Efesios 2:20 también te da una referencia. Y al final terminamos diciendo acá, el Señor dijo, y mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Entonces vemos que el Señor se agradó de que Pedro ya sabía quién es Él, que Él era el Mesías. Por consiguiente los discípulos también lo comprendieron, pero, y obviamente se agradó, pero aún
así no quería que su identidad como Mesías, como el Salvador, ya fuera reconocida popularmente, o sea, que se hiciera la fama de que él era el Mesías, porque él controlaba los tiempos, él sabía en qué momento iba a ser. Así que esto nos lleva a que antes de que podamos hablar del Señor, antes de que nosotros podamos predicar acá, o ustedes hablar evangelizando a las personas, tenemos que aprender y conocer quién es realmente Jesús. Debemos aplicarlo para nosotros mismos. Primero debemos conocerlo para dar el testimonio del Señor. Por ejemplo, he puesto este ejemplo mucho tiempo, y es supongamos que llegamos ya no a Los Pinos, porque el presidente ya no se encuentra en Los Pinos. ¿Dónde vive el presidente ahorita? Su casa. ¿Pero dónde está su casa? ¿No saben? ¿No? Bueno, en su casa, el presidente de México dice que en su casa, está en su casa, ¿no? Ok. Antes podías llegar a Los Pinos, o vamos a hablar del presidente de Estados Unidos, a la Casa Blanca. Vamos a hablar más del Estados Unidos, a la Casa Blanca. Llegas a la Casa Blanca y tú quieres entrar como Juan por tu casa y te dicen, hey, ¿a dónde vas? Pero es que yo conozco al presidente y yo soy amigo del presidente. Perdón, pero yo no te creo. Y en eso sale el presidente de la puerta de la Casa Blanca y le dice el de seguridad, señor, aquí fulanito dice que, José Manuel dice que te conoce y que pues tú lo dejas entrar. Y le dice el señor, la verdad yo no lo conozco. Entonces nosotros podemos conocer del presidente, saber muchas cosas, tal vez un listado de lo que él hace, él vive, prácticamente como sus generales y todo, ¿no? Pero realmente él nos conoce. Entonces tiene que haber un encuentro con él, conocernos, una relación. Y esa relación es como una amistad que empieza, ¿no? Nos tratamos, vamos hablando, platicando y nos vamos conociendo cada vez más hasta que tenemos esa relación y podemos conocernos. Si yo tuviera esa relación con ese presidente, a lo mejor él me diría, déjalo pasar, lo conozco, es José Manuel, el gordito ese, ¿no? Pero no es así. Entonces es importante que conozcamos al Señor, que el Señor nos conozca, que tengamos esa relación, aprender realmente quién es y darlo a conocer, aplicarlo primero a nosotros mismos y luego darlo a conocer como testimonio de que lo conocemos. ¿Okay? Entonces, recordemos, la iglesia pertenece ¿a quién? Al Señor Jesús, no a Pedro. Él edifica, Él es el cimiento, es el fundamento. Dice, sobre esta roca edificaré. Él edifica algo que le pertenece a Él, ¿ok? Y dice, mi iglesia. No dice la iglesia, mi iglesia, dice el Señor. Así es importante que veamos que realmente el fundamento es Cristo. Cristo es todo, Cristo es todo. Nuestra vida debe ser cristocéntrica. Jesús debe ocupar ese lugar supremo. Recordemos que es Dios, es la Trinidad, pero tiene que estar en ese lugar supremo. Tenemos que conocerlo, tenemos que tener una relación, y una relación se cultiva todos los días, no nada más los domingos. No estoy diciendo que tengas que venir acá todos los días, no, pero que realmente diario agarres tu Biblia y veas conocer más al Señor, aprender a conocerlo, a ver cómo es su carácter, cómo es su naturaleza. Porque ¿cuál es el fin de esto? Que seamos como Él. Que seamos como Él. Entonces tu relación debe ser diaria, cultivada, así como si esta planta a veces se me pasa a morir, porque le echo, de verdad, cada 2 veces por semana le echo agua, está mal. Pues una relación con el Señor tiene que ser diario, su agüita. Diario platicar con el Señor, oración, meditación, escuchar alabanzas, desprendernos cada vez más del mundo. Entonces, para que podamos decir con nuestra vida, sin que hablemos, que Él es el cimiento de la iglesia que eres tú, porque nosotros somos la iglesia, no este lugar. Bueno, terminamos el tema, vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has revelado tu palabra, tus planes, tus designios, Señor.
Pero necesitamos, Señor, de la luz para poder entenderlo, comprenderlo, Señor. Y hoy, Señor, nos has enseñado mucho, Señor, y queremos glorificarte y exaltarte, Señor, por ello, Señor, porque bendices nuestras vidas, porque, Señor, esto es el manjar del día, Señor. Esto es lo más hermoso que podemos recibir, Señor. Nada, nada del mundo debe robar esa atención, Señor, hacia ti. Pedimos que tu Espíritu Santo respalde, Señor, que esta palabra no quede al aire, sino que sea latente en nuestros corazones y que realmente empecemos a vivir y que cuando salgamos de ese lugar se vean cambios reales internos, Señor, porque tú eres el que transforma los corazones, Señor. Bendícenos, Señor, con ello y gracias por este día. Te pido por mis hermanos aquí presentes también, Señor, que los guardes, los cuides, los llenes de tu Espíritu Santo. Que ellos, Señor, busquen y busquen tu rostro, Señor. Deposita en ellos sed y hambre de justicia, Señor. Pon en su corazón el querer como el hacer, Señor, de buscar tu reino y tu justicia, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.